Ya sé que lo estaban esperando, chicos. Lo siento, he llegado un poquito tarde. No he visto nada, no he dejado que me hagan spoiler. Tengo mucho trabajo atrasado, especialmente de Kazu, que es una máquina de sacar contenido tras contenido. Me falta también analizar su presentación en Buenos Aires con Bad Bunny, nada más y nada menos. Así que vamos a empezar por Jujuy Estrellado. Y si llegamos a las 100.000 views en el día de hoy, analizamos a Kazu con Bad Bunny en vivo y en directo. Vamos a ver poquito a poquito qué es lo que ha pasado con Jujuy Estrellado. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnis reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito. Regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Vamos. Vale, sigue como la seguidilla de los vídeos que está haciendo, tipo esta mini historia, ¿no? Como telenovela. ¿Qué están al truco jugando? ¿O me pareció a mí? A ver. ¿Qué pasa? Tipo que, ay, Dios mío, tipo balada y no sé, no tengo ni idea. Tuve la mala idea. Ah, no. De quedarme contigo. Es un tempo tipo de reggaetón, pero vuelve a rescatar instrumentos autóctonos, porque le está cantando a su tierra natal, a Jujuy, ¿no? Toda la noche entera, haciendo lo prohibido. De hecho, me resulta muy llamativo el tema de la percusión, como si fuera tipo bombo y caja, a pesar de que es en tempo de reggaetón. Siento que son como esos instrumentos de su época. Y fíjate, justamente aquí las imágenes empiezan a saltar imágenes de figuras propias del carnaval de Jujuy. Y ahora todo me cuadra mucho más. Le está cantando su tierra y, por supuesto, el carnaval que se celebra en su tierra, pues es muy llamativo, es muy pintoresco. También ha hablado de este tema en una de sus canciones del álbum Latinaje y vuelve a rescatar estas imágenes tan coloridas, estas máscaras de su carnaval, ¿no? Ya no somos ni amigos, así que tú aún me esperas. Es muy suave, es una tonalidad, por supuesto, que a ella le queda tremendamente cómoda porque está a la altura del habla. Que sueñas conmigo. Fíjate que es un artista tremendamente versátil y que se las ingenia de tal manera, es increíble. Se las ingenia para hacer una canción con un ritmo actual, como es el reggaetón, pero rescatando cosas de su tierra, que son pues cosas autóctonas de su tierra, ¿no? Estaba estrellado, ¿cómo me tocas? Esta puesta en escena con estos trajes que son del carnaval, me parece algo bonito de ver porque además son trajes muy llamativos y muy coloridos, y a la vez que está rescatando algo muy importante para su tierra, que está mostrándolo al mundo. Por eso yo resalto en Kazu jugársela de hacer algo que de repente no sea demasiado comercial, como el álbum de Latinaje, pero que haya dicho, esto es lo que yo tengo ganas de hacer y punto. Y salir adelante con esa cultura que hoy se conoce en muchos países del mundo, que salió de lo local de Argentina para situarse en la boca de muchos países del mundo, ¿no? Es fantástico esto. No me habían tocado la luz de la luna. No me habían tocado. Estamos aquí en un La de la cuarta octava, nota de pasaje. Termina pasándola hacia la voz de cabeza. No. Para hacerlo mucho más aireado, es cierto que en esta versión de estudio sí se escucha la utilización de tecnología, la utilización de efecto, porque además, ya lo sabemos, chicos, todo lo que sea reggaetón es el sonido característico que se utiliza para todas las grabaciones de estudio, el autotune, el Melodyne, ¿no? Yo te vi sudar, nunca te he olvidado. Fíjate que tiene esa tesitura tan delgadita, Kazu, que estas tonalidades. Es un sí de la cuarta octava a punto de pasar a la quinta octava y para ella todavía está cómoda cantando allí porque tiene unas cuerdas bien delgaditas. ¿Qué será si vuelvo para el carnaval? Si me disfrazo de diabla. Son estribillos y melodías bastante pegadizas, son fáciles de recordar, es una cadencia, una tonalidad que es muy fácil de recordar y que por supuesto se presta a que la gente lo cante, ¿no? Pues te salgo a buscar. Ay, ¿qué será si vuelvo para el carnaval? Muy suave. Ay, ¿qué será si vuelvo para el carnaval? A pesar de que está en otro tempo, es una melodía de carnaval. No sé si se dan cuenta. Es muy de carnaval este tipo de notas y de cadencias utilizada en la canción. Es decir, ¡wow! Es una forma de ir mezclando y llevándolo al actual, a algo que jamás yo me hubiera imaginado, ¿no? Es fantástico. Si me disfrazo de diabla y después te salgo a buscar. Si me disfrazo de diabla, todo esto es muy...
Todo esto es con mucho aire. Esta noche lejos de San Pedro, el guaire me trajo tu perfume. Mucho más hablado, mucho más se acerca a lo que ella hacía anteriormente, antes del latinaje. Negrito, te veo en mis sueños, me despierto y te pierdo. Mucho vocal fry, va jugando con aire y consigue recordar completo. Me pregunto por qué te recuerdo, norteñito lindo, ¿dónde estás? ¿Ves que es pegadiza? No me digas que te enamoraste, no digas que no me quieres más. Y otra de las cosas que seguramente ya están hablando de esto, en ningún caso está haciendo algo satánico ni ninguna cosa de estas. Este es el carnaval de Jujuy y ya no le den más vueltas al cerebro porque es que me lo estoy imaginando lo que van a venir a decir. Chicos, cada país tiene su tradición y cada país tiene sus cosas y esas cosas hay que respetarlas. Y este es el carnaval de Jujuy y así es como esas son las máscaras y estos son los trajes típicos y hay que respetar todas las tradiciones. Es cultura, chicos, y esa cultura hay que respetarla. No creo que a ninguna persona le agrade que le estén criticando las tradiciones de tu país o tu país. Hay que respetar, chicos. Aquí no hay nada satánico de por medio, ¿eh? No te hagas de rogar, no te hagas de rogar. ¿Te das cuenta las cajas, los bombos? Tum, tum, tum. Es muy de carnaval todo lo que está sonando de fondo. Es bárbara la combinación. Ay, negrito, te tengo en mis sueños, no te hagas de rogar. ¿Ves? Tum, 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 tum. ¡Ah! Me encanta todo esto, ese ritmo. La verdad es que se le da muy bien, le queda muy bien este tipo de canciones. Está muy suave, cantando siempre a la altura del habla. No escuchas ninguna nota, digamos, forzada o fuera de lugar. Evidentemente es una versión de estudio. Ya sabemos que todas las versiones de estudio pues están arregladas, tocadas, modificadas y a pitch total, porque es una versión de estudio, tú lo tienes que escuchar perfecto al 100%, ¿no? Pero es cierto que siempre está cantando dentro de su tesitura. No hay algo que tú digas que está fuera de su límite, ¿no? Casu siempre es muy conservadora. Ella tiene claro, muy claro, cuáles son sus límites. Y eso es muy inteligente y es el comienzo de una buena relación vocal, una buena relación con lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? Siempre estar consciente de lo que somos capaces y de lo que no nos queda bien, ¿no? No te hagas de rogar, no me digas que te enamoraste. Es muy de coro, además de su voz hay un coro detrás que está ahí siempre cantando a la par de ella al unísono. De rogar, ay, ¿qué será? Si vuelvo pa'l carnaval. ¿Ves? Es muy de carnaval. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Esta forma de responder a lo que está diciendo Casu con esas voces tan carnavalescas de fondo es muy de carnaval. Si me disfrazo de diabla y después te salgo a buscar. Mira, ¿ves otro instrumento que aparece ahí de viento? Por eso te digo que vas encontrando como diferentes cosas que se van sacando de esta temática del carnaval. Es fantástico. Y el ritmo que está pegando constantemente allí, directamente aquí al pecho, me gusta mucho esta percusión tan fuerte y que golpea tanto, ¿no? ¿Qué será? Si vuelvo pa'l carnaval. ¿Ves? Otra vez las voces. Disfrazo de diabla y después te salgo a buscar. Muy suave, termina completamente a capela, en una voz hablada. Wow, no, esto es fantástico. Fíjate que esto es fantástico. Esta voz es completamente fantástica y tiene unos juegos vocales. Digamos que es lo más parecido a la técnica del yodel, que se va cambiando así. Es un muy buen manejo, es una voz preciosa. Inclusive me suena como una voz indígena, me suena muy bonito este tipo de colocación. Jujuy, estaba estrellado, ¿cómo me tocaba? ¿Cómo me tocabas? Lo tira al final, lo hace casi prácticamente aireado total. No me habían tocado la luz de la luna. La luz de la luna. Mucho vocal fry para hacerlo como mucho más sensual. Allí sí, en la luz, ahí sí se nota el autotune allí. Rompo la ventana. Se escucha, rompo la ventana. Juega quedándose en las consonantes. Nunca te he olvidado. Ah. Ay, ¿qué será? Me gusta mucho el estribillo. Mira, chicos, es súper pegadizo el estribillo. Súper bonita la melodía. Si vuelvo pa'l carnaval, si me disfrazo de diabla.
Si te fijas, todo, el suelo, la tierra que salta, todo está ambientado en ese lugar, está ambientado en ese momento, en ese carnaval. Y es fantástico. Y quienes no lo conozcan, ese carnaval, mirarlo porque es muy bonito, porque tiene un cerro espectacular de los 7 colores y es todo muy, muy, muy colorido y espectacular. Te salgo a buscar. Ay, ¿qué será? Si vuelvo pa'l carnaval. ¿Ves? La espuma, los colores, todo es muy festivo. Si me disfrazo de diabla y después te salgo a buscar. Sin perder la sensualidad. Es muy sensual a la hora de moverse, a la hora de expresarse. No te hagas de rogar, no te hagas de rogar. ¿Ves? Toda la percusión es fuerte, llamativa, es muy carnavalesca, a pesar de estar en otro tempo, ¿no? Te tengo en mis sueños, no te hagas de rogar, no te hagas de rogar. Me encanta la canción y eso que es la primera vez que la estoy escuchando con todos vosotros. No tenía ni idea de lo que iba a pasar en el vídeo, pero nuevamente, chicos, a mí siempre me sorprende. Me llama mucho la atención los últimos trabajos de Kazu porque no solamente a nivel musical, sino a nivel vídeo me llama poderosamente la atención lo bien dirigidos que están. Los colores que utilizan en los vídeos son espectaculares. Cómo ambientan todo. Está todo pensado hasta el último detalle. Por ejemplo, el vídeo de Con Otra, flipé porque estaba todo ambientado en la década de los 90 y fue apoteósico porque me hizo trasladarme en el año 94 en mi casa en Lanús, allí donde vivía yo. Claro, veías cosas que hacía tantos años que no veía, que cuando los vi ahí, todos esos elementos, me quedé flipada porque estaba todo cuidado al máximo detalle, ¿no? Y esas cosas se notan, es un trabajo muy cuidado el que siempre hace. Bueno, el vídeo del tango, por ejemplo, espectacular, ¿qué les puedo decir? Es cine. No me digas que te enamoraste, no te hagas de rogar. Espectacular, me gusta muchísimo. Y ahora que vuelve aquí, entró como en un trance, como se quedó ahí como pensando sola. Mira, mira, mira. Se quedó como, uy, como que despertó, ¿no? De un sueño. Buenísimo. La novela. Eso, no me salía la novela. ¡Qué bárbara, chicos! ¿Qué le pasa a Kazu? Se ha convertido en una máquina. En una máquina de sacar canciones. Es una barbaridad. La verdad es que yo me alegro muchísimo porque cada paso que va dando y cada cosa que va ganando, pues ese pulso se lo ha merecido y está trabajando muy duro para ser cada vez mejor. Y ese progreso, como siempre les digo, ese progreso se nota. Y a mí me alegra muchísimo cuando un artista se lo toma tan en serio, se compromete realmente con darle lo mejor al público y aprende y camina y avanza y todo eso se va viendo y se le va viendo también en las cosas que van pasando, ¿no? Con Kazu, la sorpresa de aparecer con Bad Bunny ahí en River también fue espectacular. Fue una sorpresa que mucha gente también esperaba. Había unos rumores por ahí dando vueltas. Así que ya lo saben. Si quieren ver el análisis de lo que pasó en River con Kazu, es imprescindible que hoy lleguemos a las 100.000 views. Si tenemos trato, lo hacemos. Ya lo sabes. No sin antes suscribirte al canal, que es completamente gratuito. Regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!